Amigos y amigas, tenemos la grata participación del experto en educación, Alberto Gallo Vizcaíno. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Juan Pablo. Estoy a sus órdenes. La calidad de la educación en el país. Hay problemas de aprendizaje a nivel nacional. Tanto es así que los niños que estaban 4 años en el sistema escolar no aprendían ni a leer ni a escribir. Bueno, realmente la educación atraviesa por unos momentos muy difíciles, muy críticos. En la década pasada se preocuparon del bachillerato, de los que terminaban el tercer año de bachillerato para las pruebas que tenían que dar en ingreso a la universidad, pero descuidaron lo que significa la educación de los niños de 4 años en adelante, cuando debe ser el enfoque que más debe preocupar a las autoridades educativas a nivel nacional, donde se maneja la política educativa del país. Naturalmente, nuestro país tan bondadoso, dividido en 4 regiones, con características y costumbres diferentes, pero que todas conllevan a un mismo fin, cual es aprender, prepararse. Hay un mayor retroceso en cuanto al aprendizaje de los alumnos, Alberto. Sí, con la pandemia se agravó. Con estos 2 años de pandemia realmente la crisis se agudizó, porque la lectura comienza justamente a los 4 años, con la lectura pictórica que nosotros llamamos, que es aprender a leer a través de figuras, a través de símbolos. Por ejemplo, el niño ve el árbol y dice árbol, sin saber leer ni escribir. ¿Por qué? Porque a su imaginación ya concibe la palabra árbol. Entonces, es un proceso que se va desarrollando en el niño y la maestra o el maestro, no hablemos de maestro, hablemos de educador. El educador o la educadora tiene que ser lo mejor que exista en la educación para los niños de esa edad escolar. ¿Por qué digo esto? Porque a esa edad el niño necesita más cariño, ¿no? Más amor, un poquito más de entrega en cuanto en ese proceso de transición que se da entre el hogar y la escuela, pues, la institución educativa. En el hogar el niño dispone de su tiempo. En la institución educativa comienza a administrar la niña o el niño el tiempo que él dispone en su casa. Pero en la institución educativa no, porque ya comienza a normarse a un horario de trabajo. Entonces, ese es un choque de la niña o del niño en adaptarse a un nuevo momento en su vida. Entonces, para ello, la maestra, la educadora, tiene que tener una preparación de un nivel considerable. Tenemos profesores capacitados en el país. Bueno, el maestro, de acuerdo a su formación y a tanto personal que él recibió en la casa, que él recibió en la institución educativa donde él se preparó, tiene una formación, pero no una formación tan adentrada en la práctica dentro de esos niveles. Recordará Juan Pablo que antes existían los institutos superiores donde realmente se formaba a los maestros, a los educadores. Eso en sí murió.
por culpa del correísmo, Alberto. Sí, no entendieron en el fondo que perseguía los institutos superiores. Antes eran normales, después pasaron a ser institutos y pensaron que solo la universidad podía formar en esos niveles. No es así. No es así en la práctica. En la práctica no, porque el maestro tiene una mayor vinculación en una institución de formación de esos niveles. ¿Por qué? Porque el maestro va pensando en todo este proceso psicopedagógico y didáctico. En la universidad no podemos desconocer que reciba una formación académica, pero que no se compadece con la verdadera didáctica que la maestra o el maestro tiene que tener. Porque, ¿qué es la didáctica? La didáctica le enseña a uno los pasos que tiene que seguir para llegar al objetivo y a la meta que uno se propone, ¿no? Debe mejorar en forma apremiante, en forma ostensible, en forma urgente la calidad de la educación pública. Sobre todo, Alberto, tu palpitar al respecto. Ya. Innegablemente, que tiene que darse un cambio en la concepción misma de la realidad educativa que requiere nuestros niños, niñas, niños y jóvenes. Hoy estamos viviendo en donde la niña o el niño muchas veces está en una unidad educativa, hablemos, junto a los niños de 17, 18 años, y ellos en una edad en donde están observando y viendo que muchas actividades de los jóvenes para ellos pasan a ser normales. No es como nosotros teníamos que para mí personalmente es un criterio personal de cómo estaba concebida la educación preescolar, escolar y media y la educación superior. Los niveles educativos donde la niña, el niño tenía su espacio dentro de su edad y se desenvolvía en ese espacio de acuerdo a las condiciones que entre compañeras y compañeras se ofrecían. Por ejemplo, hablemos en lo que llamábamos los jardines de infantes, ¿no? ¿Qué pasaba? Era su mundo, pues. Estaban con niños de la misma edad, disfrutando lo que los padres les enviaban, que era la loncherita, el lonche, y uno observaba en mi condición de educador y luego de supervisor, observaban cómo los niños compartían. Las niñas compartían sentándose en el césped, sentándose. ¿Eso existe todavía? Existir puede existir, pero ya no hay el espacio suficiente. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A que en las instituciones educativas muchos estudiantes exageraron en el número, y hay otra cosa, el horario. Pensemos que se establecieron en estas unidades, como no cabían tanto estudiante, ¿qué tuvieron que hacer? 2 jornadas. Y vemos nosotros desfilar en la tarde a las niñas y a los niños en el riesgo que esto hoy conlleva estudiando en las unidades educativas, ¿no? Entonces, esto pues para mí es un desajuste. ¿Qué te parece? Hay un alto abandono del sistema, sobre todo en los planteles públicos del Ecuador. Bueno, a la educación le ha acompañado muchos factores. A esto se ha sumado a esta desorganización que se dio en la etapa del correísmo, ¿no? Con el membrete de revolución ciudadana, de revolución que para mí revolución ciudadana protagonizada por parte del actor Rafael Correa Delgado. Sinvergüenza, bribón,
a tiempo completo, Alberto. Sí, bueno, los calificativos que a él se le da y lo que duele... Sátrapa. Lo que duele con el título de economista, acabó con la economía. Perdón que nos desviemos del tema, pero acabó con la economía. ¿Por qué con este membrete de revolución ciudadana, y como tú manifiestas, ahí revolución, se hizo pues fiesta del dinero que en su momento... Agua lodo. Que en su momento el país tuvo buenos ingresos. Agua lodo. Sí, así fue. No se supo administrar. En definitiva, no supo administrar. Pero ¿cuál era el sentido de esta aparente falta de administración? Que querían cumplir con el objetivo de ellos. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Crear un conformismo, un estado de dádiva para la gran mayoría de la población y enseñarles ¿a qué? Al paternalismo, pues, a recibir todo en lo posible a costa de nada, sin mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, aplicando la ley económica del mínimo esfuerzo. Habrá la voluntad política por parte del gobierno nacional para reincorporar ciertas asignaturas pendientes como historia, como cívica, para rescatar los valores y empoderarnos de lo que realmente somos como país. Esa es la otra parte, que la educación está huérfana de la formación humanística del ser humano. Hablamos solamente del conocimiento por el conocimiento, pero no hablamos de lo que tú acabas de manifestar, la formación de valores. Siempre se dice, los valores vienen de la casa, del hogar. En gran parte es cierto, la formación que en el hogar den los padres se proyecta hacia la escuela, y la formación en la casa está en los valores. Pero la niña o el niño llega a la institución educativa y ahí está en otro ambiente con compañeras y compañeros que vienen muchas veces con otra formación y van encarrilándose, inclinándose muchas veces ¿a qué? A la desviación en valores. Sumado a esto, lo que tú acabaste de manifestar, la supresión que hicieron de materias muy importantes, de lo que tú hablabas, por ejemplo, la cívica. Recordemos la cívica del doctor Mora Bove, por citar una. En el nivel medio, la ética, pues, la ética, que era una formación, pues, recuerda qué profesores nosotros tuvimos de ética, lógica, filosofía, ¿no? Entonces, bajaron el peso. Verdaderos forjadores. Sí, yo el día de ayer escuchaba una entrevista que hacía a un ex vicentino, y él daba los calificativos que con mucha razón nosotros la vivimos junto a maestros de una talla, y de una presencia en cuanto a su formación académica para compartir con sus estudiantes, ¿no? Entonces esto pues se debilitó. ¿Por qué? Porque la formación del maestro dejó de ser la que tenía en las instituciones educativas donde se formó él. Vuelvo a repetir, en los institutos normales o en los institutos superiores normales, ¿no? Dejó de haber en la formación del maestro el contacto con la comunidad. ¿Por qué? Porque en los institutos superiores el maestro, ¿qué hacía? La práctica, pues. Primero la práctica de observación, luego la práctica dirigida. De la práctica dirigida, ¿a qué pasaba? Pasaba a la práctica frente a sus estudiantes con la presencia del educador y en las comunidades. Él vivía en la comunidad del maestro, pero ese vivir en la comunidad es como hacer la medicina rural, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tú compartía
lo que vive el sector, la gente, la ciudadanía del sector rural, y veía sus costumbres, veía sus dificultades, y él se iba compenetrando de los problemas que existían en el medio. Porque si tú vas a trabajar directamente, como ahora en muchos casos que yo respeto, pero van directamente a las instituciones centrales y no han hecho la conscripción en las instituciones educativas del área rural, de la montaña, del páramo, para llegar a la área urbana, porque verdaderamente el maestro antes hacía una conscripción en su formación, una conscripción porque vivía y sentía todos los problemas de las diferentes regiones del país. El 63% de los niños no asisten a las clases respectivas por falta de dinero. ¿Qué te parece? El número de maestros va disminuyendo en los últimos años. Los gremios de los educadores exigen que sean incorporados de nuevo, los profesores que han sido despedidos. Hay un déficit de docentes en el Ecuador. Ya, partamos de un hecho. Antes, ¿qué era? El maestro recibía directamente su nombramiento para cualquier institución educativa y en cualesquiera de los niveles. Ese nombramiento significaba un compromiso de la maestra o del maestro, y ese nombramiento estaba para el resto, para su vida, para el ejercicio profesional de su vida, a no ser que tenga problemas de orden legal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hoy se implementaron desde años, recordarás, desde la década del correísmo, los contratos a todos los niveles. Pero ¿cuál era el interés de los contratos? No era un interés directo de responsabilidad, sino tener un recurso humano disponible para que asista a las sabatinas en muchos casos. Entonces, no se ha dado un compromiso directo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Acabé de manifestar a los contratos, o simplemente a los nombramientos provisionales. Y no definitivos. Todo esto por parte del correísmo, Alberto. Así es, porque no se hacía un compromiso directo que el maestro, cuando lo que más debemos cuidar es la educación y la salud, pues, donde al existir un nombramiento existe un compromiso serio en su trabajo, pues. Lo que no es con un contrato, tú estás al amparo, llega diciembre y el maestro o el que está a contrato comienza a desesperarse. ¿Por qué? Porque se va a cumplir ya su contrato. ¿Me renovarán o no me renovarán el contrato? Entonces, pura y dura incertidumbre laboral. Incertidumbre y una crisis emocional, pues. Porque ponte a pensar tú en condición de padre de familia, jefe de hogar, de ver que tu contrato está por finalizar y si no te renovan, ¿en qué condiciones está la familia o queda la familia? Entonces, esa situación emocional, ojo, que este es otro de los problemas, de las consecuencias que vamos a tener en corto tiempo, estos problemas, consecuencias de estos problemas emocionales. A igual que ya estamos viendo las consecuencias que tenemos en las instituciones educativas, en donde se hicieron las unidades con un número exagerado de estudiantes. Elefantes blancos, ya por parte del correísmo, que no sirvieron. Alberto. Sí, es que desgraciadamente se manejó todo políticamente. Solo se manejó políticamente. Acuérdate de los dispensadores y de todo lo que vino. Acuérdate de lo que puede como consumidor tener en su bolsillo de droga.
acuérdate, la tabla de droga, acuérdate, todo eso, perdóname, está ya derivando una serie de problemas que ya estamos comenzando a percibir. Y este momento... ¿Cuánto consumo en los colegios del Ecuador? Sobre todo, Alberto. Verás, yo no podría atreverme directamente a decir cuánto ni qué. Pero hay consumo. Hay consumo. No puedo lamentablemente generalizar a todos, pero sí. Pero ¿qué es aquí, ojo, y desgraciadamente estamos con una ciudadanía en muchos casos amnésica, y de esto se aprovecha. Escopolamina pura y dura dio el correísmo en el Ecuador. Te pregunto, disculpa la interrupción, Alberto. Bueno, es innegable que en un alto, elevado, mediano grado, de acuerdo a los diferentes problemas que estamos percibiendo, es así, es una consecuencia de la etapa correísta. No es que estemos pensando solo como anticorreístas, no, sino es una realidad viviente, un problema social que se nos está agravando. ¿Ve qué es lo que pasa? En los momentos actuales, decimos el Estado no hace nada frente a la delincuencia y frente a una cantidad de problemas. Claro, estamos culpando al Estado, pero no medimos consecuencia de qué son estos problemas, pues. Hoy es de una lucha Estado-droga, pues. Perdóname decirte, es una lucha tremenda. Las bandas narcotraficantes, pues, de alto nivel. Veamos cómo está viviendo México, cómo está viviendo Colombia, cómo comienza ya a sentirse en el Ecuador. El Ecuador antes era un país de paso. Hoy, ¿en qué se ha convertido el Ecuador? Ya es un país productor, incluso, y de consumo. Así es. ¿No? Entonces, ¿esto a qué te conlleva? Te conlleva a problemas de orden social, pues. Una descomposición social en gran parte que no estamos viendo. Otra cosa que estamos viendo como resultado, los embarazos prematuros. Así es. Bueno, tenemos una serie de consecuencias. Niñas embarazadas, desgraciadamente, Alberto. Sí, es triste y doloroso, pero eso ¿a qué nos conlleva? ¿A qué nos conlleva? Van a derivar en problemas de orden social. A mí, sinceramente te digo, me da pena. Me da pena ver a los niños y jóvenes. Ni estudian, ni trabajan. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo van a vivir después con la tasa tan elevada de desempleo que tenemos? A ver, ¿qué porcentaje tenemos de empleo formal y qué tasa de porcentaje tenemos de desempleo y empleo informal? Otro de los problemas, yo veo a los trabajadores defendiendo su puesto de trabajo, pero no están pensando en quienes están desempleados. La equiparación salarial, tu concepto. Verás, ley de la República, sin embargo, a rajatabla, a dentelladas, en forma atrabiliaria. El gobierno nacional no quiere cumplir con ese ordenamiento jurídico. El gobierno nacional esgrime, arguye, de que no hay plata, sin embargo, hay grandes recursos petroleros y tributarios, Alberto. Verás, es innegable que a igual trabajo, igual remuneración. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que todo debe estar financiado, pues. ¿No es cierto? Financiado. Pero ¿qué pasó con la Asamblea Nacional? Desgraciadamente se maneja políticamente y no se maneja técnicamente como debería ser. ¿Qué es lo que le hace falta al gobierno? Sentarse a conversar, ver la realidad, pero la realidad y negociar.
Lo que nos falta a nosotros es aprender a negociar entre patrono y empleado, entre patrono y trabajador, saber negociar, pues. Y no hay. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A que se debe que quienes están alrededor de un administrador, en este caso del presidente de la República, de cualquier administrador, tiene que ser un equipo de trabajo de primer orden. No hay equipo de trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Y en muchos ministerios, perdóname. Improvisaciones. El equipo de comunicación. ¿Existen en el Ecuador por parte de este gobierno? Te pregunto, Alberto. Verás, la buena intención existe, pero no en la práctica, no se da como debe darse, porque tú en cualquier función que vas a cumplir, tu equipo con el que vas a trabajar tiene que ser de primera categoría, en cualquier orden. ¿Pero qué te parece? Disculpa la interrupción. Escuelas destartaladas, colegios destartalados, por parte del gobierno nacional, cumple con el Fondo Monetario Internacional al pie de la letra. El gobierno cumple con el recetario del Fondo Monetario Internacional, teniendo los recursos para invertir en la educación del Ecuador. ¿Hay indolencia por parte del gobierno nacional? En gran parte te doy la razón, pero por otro lado, me das la razón a mí cuando digo que al gobierno le hace falta saber negociar. Lo que tú acabas de decir con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué tiene que hacer? Negociar, pues. Negociar. Se entregó. Una cosa es entregarse. Gobierno vasallo. Ya. Vasallo, servil. Verás. Gobierno lacayo frente al Fondo Monetario Internacional. Desabastecimiento de medicamentos en el Ecuador. Escasez de medicamentos. Ya. Crisis en la salud pública del país. Sin embargo, el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada. Disculpa la interrupción del caso, Alberto. Continúa. Sí. Lo que tú dices es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? Miremos causa-efecto. Miremos eso. Que también hay que, en parte, al gobierno darle la razón. ¿Por qué? ¿En qué condiciones recibe el país? Cuando se dijo que la casa queda en orden. Pero ahora tiene plata el gobierno. Ya, no podemos. El panorama es distinto, diametralmente distinto, Alberto. Sí, pero no podemos, Juan Pablo, desconocer los compromisos que dejó los gobiernos anteriores, pues. La renegociación de la deuda externa. Sí. Debe ser un imperativo por parte del gobierno nacional. Sin embargo, no ha hecho absolutamente nada. Al contrario, honrar en forma religiosa el pago de la deuda externa, ominosa, funesta, execrable, Alberto. Vuelvo a decir, son las consecuencias, mi querido Juan Pablo. ¿Cómo se negoció el petróleo con China? Pues? ¿En qué condiciones económicas se negoció con China? ¿En qué condiciones económicas? Durante el gobierno de Correa y Moreno también. Sí. ¿En qué condiciones se botó la plata? Hablemos de la refinería de la Aromo, 1.500 millones de dólares botados en un terraplén que ahora sirve de pista de los narcotraficantes. Así es. ¿No? Entonces, un país que tuvo plata y que se botó y que le toca asumir a otro la responsabilidad con compromisos ya adquiridos de pago de deuda, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? También hay que entender el problema que se heredó y el problema que tiene que cumplir. Porque también es cierto, si tú no cumples, tampoco puedes tener factibilidad a un préstamo. Pues, no endeudarnos más. Ya. Yo soy partidario del no endeudamiento, el cual es irresponsable, es agreste.
Ya. Al final hay que pagarlo, más allá de ciertas tasas que pueden ser menores por parte del Fondo Monetario Internacional, pero nos imponen condiciones draconianas, leoninas, como privatizar los sectores estratégicos, privatizar los servicios públicos en el país, Alberto. Verás, de la privatización muchas veces somos nosotros los que damos ocasión. Y te voy a citar un ejemplo. Correos Nacionales. En su época, ¿qué ingresos tenían Correos Nacionales? ¿Y quiénes acabaron con los Correos Nacionales? Fueron los mismos trabajadores y empleados, con los famosos contratos colectivos. Entonces, ¿qué está haciendo, provocando el ciudadano? Que muchas veces den la pista, ¿para qué? Pero hay empresas rentables en el país. Innegable. A ver, ve, empresas CNTEL. Exactamente. CNTEL es rentable, pero ¿en qué condiciones? Pero el gobierno quiere privatizar la CNT. Ya. El Banco del Pacífico, ya. Por darte y citarte otro ejemplo respectivo, Alberto. Recordemos, el Banco del Pacífico, ¿en qué momento dio ocasión a que el Banco del Pacífico quede en poder del Estado? ¿En qué momento? Entonces, me estás dando la razón, que muchas veces nos hemos dado nosotros pauta para que se den todas estas cosas, y seguirán siendo, si no están bien administradas. Cuando ve lo que pasa. Hay rentabilidad en la CNT, hay rentabilidad en el Banco del Pacífico. Ya. Simplemente este gobierno es privatizador. Ya. A ultranza, Bien. Alberto. Sí, yo no te puedo decir que esa es la intención número uno del gobierno actual, no te puedo decir, pero nosotros no podemos este momento decir no, pero sí tenemos que plantear cómo solucionar estos problemas, saber negociar, lo que te digo. Lo que aquí en el país nos hace falta es saber negociar. Por ejemplo, los de CNTEL, a ver, no queremos que se privatice, pero proponemos esto. Vos compara el servicio de CNTEL, ¿en qué condiciones está? Buen servicio. Verás, dolorosamente, ojalá en tu sector sea buen servicio, pero esa empresa genera utilidades. Hay compromisos privatizadores por parte del gobierno nacional. De eso no podemos negar. De eso no podemos negar. Que tenga compromisos, no podemos decir sí ni no. Pero sí también, ojo, tenemos que reorganizarnos nosotros, por Dios. Lo que pasa es que tenemos que dar un giro, un cambio de 180 grados en nuestra actitud. En nuestra actitud. Nosotros nos hemos convertido solo en quejambrosos, solo en decir está mal, pero no somos proponentes de los cambios que debe darse. Así es. No, cuando tú ves que en algo está mal en tu casa y tú, señora, hay que decirlo. Y tú, señora, te en dice, forma sonora. Sonora, exacto. Esto no está bien, Juan Pablo, arreglemos esto. Y en su debido momento. Entonces, eso nos está faltando. Pero ahí hay otra causa-efecto. Es que nosotros acabamos de pasar una década en donde fue la etapa del miedo, pues. Todo el miedo tenía miedo a hablar, pues, porque enseguida corría riesgo su tranquilidad y de su familia, pues. Entonces, frente a ese miedo, el pueblo quedó con esa psicosis. Y a esto se suma lo que te dije hace un momento, que el olvido. Así es. Por el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por haberme dado la oportunidad, y mi agradecimiento al canal. Lo propio, te digo que comenzamos tratando temas educativos
y nos conllevó a tratar Así es. otros temas. Pero, Muchas gracias. pero en algo sirven, ¿no? Muchas gracias.